desaparecer, ¿no es cierto? Claro. Para que no se lo utilizara como un elemento de acusación. De represión. De represión, acusación. ¿no es cierto? El proyecto Vigil duró escasos 17 años como proyecto, es decir, todo fue muy acelerado, muy rápido. Acá las cosas se hacían y se inauguraban, no se inauguraban, ya se usaban. Nunca hubo momentos de crecimiento esquemáticamente pensados, sino se iban incorporando actividades de acuerdo al desarrollo en sí de la institución y de lo que intuitivamente ellos se daban cuenta que faltaba. Es decir, el fin con el que empieza esta biblioteca Vigil a surgir es justamente un fin educativo, de formación social y recreativo para el propio barrio. Y la misma gente que le da impulso a todo esto es del barrio. Mi padre decía así en muchos reportajes, incluso en una forma muy directa y muy categórica, porque lo escuchó por ser uno de las víctimas de esta intervención, que si los negritos querían tocar el piano, que se lo compren. Eso decían los interventores de Vigil. Era imperdonable, educación de calidad para un ámbito social que no le correspondía. Las clases dirigentes no se podían permitir eso. Entonces Vigil sufrió la misma desaparición que sufrieron las personas en este país que tenían algún proyecto de vida solidaria. Se estima que la cantidad de publicaciones y libros destruidos por la intervención militar podían llenar el gimnasio de deportes de la Vigil. El plan específico instrumentado por la represión en el ámbito educativo y la censura editorial se denominó cínicamente Operación Claridad, la más oscura y feroz dictadura de la historia argentina. Hizo desaparecer a escritores, intelectuales y docentes, y a cualquier institución cultural contraria a su ideología. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mire, estoy buscando el día 10 de septiembre de 1930 de la Capital, el tomo. Ajá, por un segundito, Sí, vamos cómo no. a ver. No hay mejor forma de olvidar un suceso, de anular su carácter extraordinario, que consagrarlo como parte de una memoria incompleta, al menos en el periodismo gráfico. La prensa siempre se jactó de ser el borrador de la historia, pero había leído que era al revés, que ella trabaja con el olvido y no con la memoria. La prensa escribe aquello que borra la historia, construye un relato al que llama la verdad de los hechos. Cuando la noticia de los fusilamientos apareció en la mañana del 10 de septiembre de 1930 en el diario La Capital, los tres hombres de ideas avanzadas, Penina, Porta y Constantini, todavía estaban vivos. La noticia, de origen policial, pretendía falsear los hechos y preparar el ánimo del pueblo para la represión futura. La prensa no hizo más que certificar la versión oficial. La idiosincrasia de las fuerzas represivas se basa en la presunción de que ellas nunca atacan, sino que siempre se defienden de una agresión previa. Porta y Constantini, detenidos junto a Penina, nunca fueron fusilados. En cuanto a Penina, fue fusilado miserablemente la noche del 10 de septiembre en las barrancas del Arroyo Saladillo.
Yo estaba en el consejo municipal, que era concejal, un día me venía a visitar un hombre, es un hombre grande. Digo, bueno, decirle, ¿qué pasa? Digo, que venga. Bueno, entonces apareció un hombre grande, medía como 1,90 m. Era don Julio Oxanich, un investigador barrial de la zona de Saladillo, donde él había vivido desde que había nacido prácticamente. Detalle anecdótico no menor, él tenía como 80 y pico de años, se había venido caminando desde Saladillo. Y ahí me contó la historia que, bueno, yo después la conté en un libro, que el padre lo despierta a él, porque se sentían los ruidos de los, supongo que serían camiones en esa época, que los trasladaban a Penida desde la jefatura hasta las barrancas del Saladillo ahí. Yo me imagino esa zona despoblada, a la noche, 3 o 4 vehículos, caballos, que era un ruido infernal, se despertó medio barrio. Y el padre lo llevó hasta un lugar que yo no puedo determinar, y él tampoco me lo determinó con precisión, pero desde el cual se veía, digamos, toda la ceremonia del fusilamiento y todo lo demás. Y que él, bueno, él tenía 7, 8 años, y coincide perfectamente, porque cronológicamente todos los datos dan. Y me dice que el nombre no me acuerdo, eso del tiro en la cabeza, eso que después yo me enteré que hubo, lo remataba así, eso él no me lo contó, pero sí me dijo cómo estaba vestido, por ejemplo, cosa que después también los testimonios que hay históricos, digamos, estaba vestido modestamente, que tenía en el bolsillo, bueno, todo eso me lo contó él. Y yo digo, después que se fue, le digo a uno de los compañeros que trabajaba conmigo ahí, digo, Marcelo, ¿cómo no lo grabamos a este hombre? Digo, nosotros, qué tonto, ¿cómo no lo grabamos? Lo vamos a grabar. Dice, bueno, yo lo voy a llamar. Digo, llamarlo, porque dejó el teléfono. Bueno, se nos pasó un par de días. Cuando llamó se había muerto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Es el que tiene el Explica, artículo de claro, Penita. este es el diario que tiene el artículo de... De lo de Penita. Sí. Claro. ¿Este es de qué año? Del 98. Esto es del 98, sí. Digamos, él, ¿qué estaba haciendo esa mañana que dice que él vio, que escuchó ruido? ¿No te acordás de eso? No me claro, acuerdo para porque nada. se supone que vio por a través de la barranca que veía que había gente que estaba detenida del otro lado, ¿no? Claro, Y que claro. o sea, claro. Sí, yo no Claro, eso no te puedo ayudar claro, en eso, ¿viste? Claro, claro. Bueno, y estamos aquí entonces, como habíamos anunciado al principio del programa, con la gente que está haciendo un trabajo muy importante, ¿no es cierto?, referido al fusilamiento de este obrero catalán un 10 de septiembre del año 1930, allí en las quebradas de Saladillo. Bueno, justamente vamos a decir a los oyentes que el motivo principal de esta visita de ustedes aquí es llevar adelante un pedido, ¿no? Un pedido un poco difícil de concretar, dado el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Pero desde aquí, desde nuestros micrófonos, nosotros también hacemos un llamado, si se quiere, si por allí todavía hay alguien. Sabemos que muchos vecinos del Saladillo fueron testigos, ¿no es cierto?, del fusilamiento de Joaquín Penina. Vecinos que en aquel entonces eran niños, con 9 y 10 años de edad, y bueno, que hoy por hoy debe andar cerca de los 80 y pico de años, cerca de 90 años. Si hay alguien todavía, o algún oyente conoce a alguien que haya sido testigo, ¿no es cierto?, de esto, que para ustedes sería valiosísimo, que se ponga en contacto con nosotros, que nos llamen en el horario de nuestro programa, aquí a nuestra emisora. Nosotros permanentemente estamos... ¿Por qué camino se supone que vino los camiones del ejército? El carruaje. El carruaje. Y vino de aquel lugar, porque allá estaba el portón por donde se entraba. Ajá. Porque como esto era un predio que pertenecía al ejército, estaba todo alambrado. Decía que había un portón ahí. Había un portón justo al lado del puente Arijón, donde, bueno, se abrió el portón ese. Por eso te digo que los chicos estaban, según contaba don Julio, sí, los chicos estaban ahí, al lado del portón. Claro. Porque por ahí pasaba el arroyo también. Ajá. Entonces estaban ahí cuando ven aparecer ese carruaje con sí, una... ha sido impresionante esa Claro, escena. con una escolta, mitad policía, mitad gente del ejército. Claro. Que se va, la escolta empezó a los curiosos a sacarlos, que no se acerquen, que se vayan. Sí. Pero los chicos, como todo chico, viste, se escabulleron y bueno,
Vieron y toda la escena. claro, vieron toda la Porque escena. además la geografía de acá era muy distinta. Toda esa geografía allí era exactamente igual de este lado. Totalmente. Esta parte cambió a partir de la parquización, la intervención de la motoniveladoras para la construcción del parque y todo lo demás. Y acá hay lugares que hoy por hoy, si no hay alguien que lo ha conocido, es prácticamente irreconocible, ¿no? Irreconocible. Bueno, ahora vamos a llegar, Alfredo, ¿no? Sí, ya vamos cerquita del lugar Cerquita del puente. donde estaba el puente. Puente de cemento, ¿no? Sí, era un puente de cemento que fue construido justamente para que la gente en aquellos años se pudiera trasladar a lo que eran los prostíbulos. Ah, claro. Ahí tenemos la creo que vamos a sacar la otra. Esta es de la crecida, ¿ves? Esa era decreciente, sí. Los terraplenes estarían acá, A esta a esa altura. y acá. Y acá es donde se produce el fusilamiento, en esta parte. En ese de- lugar. Exactamente. Tengo la impresión de estar llegando siempre tarde. Parece como si el camino abierto en sus comienzos se estrechara como un embudo. No pude lograr hasta el momento ningún testimonio directo, de primera mano. Siempre hay 2 o 3 generaciones de por medio. Las mismas que mantuvieron viva la historia del obrero catalán. Comienzo a cuestionar el valor de esta investigación. Dudo que el prólogo aporte algo nuevo a la historia. Podemos hacer una cosa, repaso y terminar de ver esto del libro. ¿Puede ser? Me parece. Carlos. Oh, ¿qué haces, hermano? ¿Cómo andás? Me alegro de verte. Carlito, te molestaba unos minutos. Sí. Porque quería comentarte una cosa que en realidad ya te lo había comentado antes. Se está por publicar de nuevo el libro de mi viejo que editó en La Vigil, el Penina, sobre el Penina. No me digas, interesante, sí, qué bueno eso. Claro, y se edita en España porque yo mandé el material para allá y los catalanes lo quieren volver a editar en una edición que me parece que va a ser bilingüe, por lo que me dijeron. Todavía no se sabe muy bien lo de Sí, catalán. el catalán y el pero viste que español, los ¿no? catalanes editan a bilingüe, si Sí, no, sí, no te editan. es muy interesante. Claro, está bueno. No, y yo lo que te quería preguntar un poco era cómo era el tema de la historia de Penina y de la historia del libro, porque tenía idea de que de alguna manera de que el libro del viejo no era lo único que andaba dando vueltas. No, en realidad, digamos, está el libro de Fernando Sí. Quesada, que no. yo por lo menos hasta que ustedes rescataron el de su padre, Fernando Quesada era un militante de la Federación Libertaria Argentina, ya había sido de la FACA, de la Federación Anarcocomunista Argentina, y en los años 70 él estaba escribiendo, fin de los 60, algunas notas para la revista Todo es Historia, ¿no? Ajá. A pedido de Félix Luna. Soy historia del periódico La Pelota y demás. Sí. Entonces, de otras cosas, hicieron como separata la historia del fusilamiento de Joaquín Penina, que se publicó bajo el nombre de Joaquín Penina, el primer fusilado. Claro. Esta fue una edición que hizo Félix Luna, con fotografías inclusive de los testimonios de los militantes anarquistas que habían conocido a Penina, ¿no? O sea que eso salió primero en toda la historia como un artículo. Toda esa historia como un artículo, en realidad separata, ¿no es cierto? Claro. Primero de tapa rosa, con un dibujo en amarillo en la tapa, y luego está la edición Rosario, que es una edición más completa, ¿no? O sea, el grupo editor de estudios sociales, ahí estaba Juvenal Fernández, ¿no? Sí. Y Pedro Muniz, hicieron una edición en Rosario, por suscripción, que tiene otra tapa, tiene una tapa con un dibujo que dice 1930, resquebrajado, y dice Joaquín Penina, primer fusilado. ¿De qué año es el libro, Pedro? De 1974. ¿Y por qué en el 74, Pedro, lo editan el libro? En el 74 había ya toda la violencia, la persecución. 1930, Joaquín Penina, primer fusilado. Incluso cuando hicimos este libro,
tuvimos una discusión mi amigo Juvenal por respecto a lo que se ponía en el costadito acá. Ajá. Yo quería ser un poco más violento. Claro. La escritura y él decía que la situación política no daba como para ciertas expresiones. Claro. De cualquier manera, hablamos contra la represión, hablamos Claro. contra la libertad, hablamos... Ustedes siempre la conocieron a la historia, ¿no? Sí, Del yo fusilamiento. recuerdo haberlo escuchado a Pedro Fría, que estaba ahí mencionado en el libro, diciendo frases como, por ejemplo, claro, a Penina lo fusilaron porque Penina no quiso negar que era anarquista. Ajá. Ese es un planteo. Fría vivió con Penina, era Claro. compañero de él. Claro. Después, Penina era una persona conocida con esta foto que figuraba en el local libertario. Y justamente queremos que estas cosas se multipliquen, no solamente un acto público, sino, como decía antes, la autoorganización de las personas por sus propias necesidades y no por las necesidades que les son impuestas. Como para ir terminando, íbamos a leer el documento que escribimos con los compañeros para esta ocasión. Primero y principal, cabe realizar la aclaración de que la intención no es dar propaganda al anarquismo como el ismo correcto, como ideología separada a la cual aferrarse a modo de adhesión. Anarquista es un modo quizás simple de expresar las cosas que queremos y llevamos adelante. Y es bienvenido quien desee utilizar una expresión mejor para describirlo, ya que el solo término no es de vital importancia más que para dar identidad a un conjunto de ideas, sentimientos, pero ante todo necesidades, por las que se lucha. La mayor parte de lo que se ha llamado mundial históricamente anarquismo, junto a otras corrientes, han luchado invariantemente no por el fin de la historia humana, sino al contrario, han luchado por el comienzo de una historia verdaderamente humana. Nosotros somos revolucionarios, anticapitalistas, internacionalistas. Por lo tanto, planteamos lucha y solidaridad internacional a nivel local, regional y global. Cada día y en cada lugar, compañeros, resistir, organizarse y luchar. ¿Dónde se aloja el recuerdo de un obrero anarquista fusilado? ¿Quiénes deben recuperarlo? ¿Y cómo? ¿Es la deuda de una clase? ¿Es la tarea de los intelectuales? ¿Quién determina que un hombre laborioso y su muerte trágica se conviertan en una pieza de museo? Los habitantes de una ciudad pasean entre los escombros de la historia, adornándola de sonrisas. La historia que nos debemos sigue a oscuras. Yo no tenía idea de todo esto. Yo no tenía idea de la existencia de esto. De la historia. Qué interesante. ¿Por qué se considera Rosario a finales del siglo XIX, principio del XX, como la Barcelona argentina? En realidad el nombre de Barcelona Argentina se lo ponen los socialistas. Ajá. Habría sido Enrique Digman, un dirigente socialista que viene, creo, para la huelga de 1902 o algo por el estilo, y dice tanto, esto parece la Barcelona Argentina por la fuerza que tenían los anarquistas. Ajá. E incluso también dice esto es la meca del anarquismo. Haciendo una comparación con la Barcelona Con la anarquista. Barcelona, y probablemente sea cierto que los dos movimientos anarquistas urbanos más fuertes internacionalmente hayan sido Rosario y Barcelona. Por esos años, Ricardo, tenemos el nacimiento de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí. Esto está muy unido al tema de la inmigración, ¿no? Por un lado, o No, ¿cómo sí. sería la vinculación ahí? Sí, está unido en el sentido que el proletariado, clase trabajadora, los términos que se quiera hablar en la época, es fundamentalmente inmigrante. Sí. Hay en Rosario una fracción de trabajadores criollos
pero sobre todo en los oficios que tienen que ver con, yo digo por ahí, con el caballo y el cuchillo. El frigorífico, las actividades de origen rural, urbana, vinculado al agrario, porque estos sectores venían en general de la campaña vecina. Pero la mayoría son inmigrantes. Sin embargo, yo creo que mucha gente se hacía anarquista in situ, acá. Sí. Hay una élite de inmigrados políticos que son los primeros anarquistas, los socialistas, etcétera, que están en la fundación del movimiento obrero argentino y en el caso de Rosario. Pero muchos hijos inmigrantes también se van a ser anarquistas, los socialistas, los sindicalistas. Es decir, esto lo digo para evitar la idea de una ideología importada. Simplemente importada. Vinieron y se consolidaron porque había razones propias. Yo creo que el anarquismo es sobre todo fuerte en ese periodo, esto es una hipótesis mía, por gente que piensa otras cosas, por su relación con el Estado. Si el Estado era un Estado que solo aparecía como represivo, no era el Estado de la Seguridad Social, ni del arbitraje obligatorio, ni la... Ante la ausencia del Estado, la ideología anarquista una ideología tiene... que dice que el problema fundamental es el de la libertad, el de la opresión, a diferencia de los socialistas que eran marxistas, que planteaban el problema de la explotación. Ricardo, ¿en qué momento podemos decir que está conformada de alguna manera una organización sindical y obrera como la conoceríamos tradicionalmente, digamos, en Rosario?